Pues un poco sobre cómo estudiar sociología, pues hay que aclarar que yo me gradué del pregrado en el 2004. O sea, yo arranqué aquí en el año 97. Llegué a sociología porque yo vivía en Pereira. Allá solamente hay una universidad pública y para esa época habían como dos o tres universidades privadas, pero la oferta académica no era muy amplia. Eh, Mis intereses desde el colegio siempre estuvieron orientados por las ciencias sociales. Entonces, pequeñita quería, la primera carrera, lo primero que quería hacer era profesora, pues claro, y estoy hablando de primaria. Luego entonces que médica, porque pues hay médicos en mi familia. Más adelante que ya como que la medicina no me pareció tan chévere, entonces comunicación social. Luego psicología, y yo me gradué con esa idea que iba a estudiar psicología. El ICFES a mí no me alcanzaba para psicología, yo me acuerdo. Entonces, porque en esa época, no sé si sigue así, comunicación social, psicología, medicina, odontología, ingeniería de sistemas tenían un cierre altísimo. A mí me tocó el ICFES de 1 a 400. Entonces yo no voy a alcanzar nunca porque cerraban como en 380 y pico y yo no. Entonces mi hermana me dijo, no, miremos los otros, como los otros programas que hay, no sé qué, Ella me estaba diciendo mucho trabajo social. Y yo empecé a mirarlo, pero a mí como que no me convenció. Cuando por allá pillé disque sociología. Jamás en mi vida había escuchado de sociología, sabía que era eso, entonces me fui, busqué en el diccionario a ver qué era sociología. Recuerdo que decía algo muy básico, pues no, es que ni siquiera básico, algo mínimo, algo como estudio de poblaciones social, poblaciones, algo así como indígenas, no sé qué, y a mí entonces la cosa como que me cuadró. Entonces yo dije, no, yo más bien me voy a presentar a esta, que esta me suena como chévere, y vi las materias, los cursos, pues, entonces yo me meto a esta, y me metí. Entonces digamos que esa fue la llegada a Universidad del Valle y a sociología. Ya en tercer semestre, y yo, ay, ¿verdad que yo es que quería estudiar psicología? No, yo me voy a poner a ver las materias de psicología porque listo, yo me metí a sociología, pero pensando que en psicología, como que tengo cuántas. Y efectivamente, y entré como en una, como ya que le llamábamos nosotros, una crisis de identidad con la carrera. De eso que uno no sabe lo que hace, para qué le va a servir cuando esté trabajando. Y claro, como en esos primeros semestres uno hace tantas reseñas, ensayos y no sé qué, la preocupación era esa. Claro, yo pues voy a salir muy, muy buena lectora, pero ¿y qué? Entonces me vengo para acá a ver materias. Y eso fue en el tercer semestre, que ese semestre sí fue duro. Fue un bajón pues en las notas y todo, porque estaba realmente como cuestionándome qué era lo que yo iba a hacer. Pero al estar acá a mí me ayudó como a aclararme muchas cosas para saber que definitivamente no, que a mí la psicología como que realmente como la dictaban acá, yo no sabía tampoco cómo la dictaban en otras partes, pero tal como la estaban dictando acá los acercamientos que tuve, como que no era. Y entonces empecé a valorar muchísimas cosas de sociología. Yo qué chévere esto que hacemos, mira esto aquí, por ejemplo la discusión que es tan importante allí, la posibilidad de que vos argumentes, que vos defendas tu idea frente a un público, ese tipo de cosas a mí como que me llamaron mucho la atención. Y lamentablemente pues yo no sé, supongo que era porque era materias de primer semestre, yo estaba aquí en un espacio donde justo la materia que me tocó era aprenda de todo de memoria, conteste y punto. Entonces ese bajón a mí me puso a reflexionar mucho sobre sociología, y tuve la oportunidad ya de ver una materia que estaban viendo los de octavo, se llamaba Sociología de la Desviación, con un profesor que acababa de llegar de hacer doctorado en Francia. Entonces un ejercicio totalmente chévere, pues de esas materias de la carrera que lo enganchan a uno, que ya son. Entonces yo creo que esa fue fundamental, o sea, esa fue así como para que yo dijera, listo, esto es lo que me gusta, definitivamente sí tengo madera para quedarme aquí, sí quiero hacerlo y ya. Y me quedé, y de ahí en adelante pues ya el proceso fue pues cero trauma, o sea, como que
ya me volví nerd. Entonces, por ejemplo, en sociología de la desviación era, busquen un caso que por cualquier razón sea mencionado como desviado dentro de la normatividad social que nosotros tenemos. Entonces estaba que el caso del homosexual, que el caso de la prostituta, que el caso de la como del marimacho, o sea, algo así. Entonces era, cojan casos. Yo cogí un caso que no parecía muy desviado, porque era el caso de una estudiante universitaria que no quería ser mamá. Y cada 8 días era hablar del trabajo, pero entonces se leyó tal cosa, entonces, y cuando yo noté, pero esto lo noté mucho después porque luego yo fui monitora, entonces ya cuando fui monitora, notaba que, por ejemplo, el profesor con los de primer semestre, bueno, la lectura, entonces alguien decía cualquier cosa de la lectura. Que claro, uno ya identificaba que ese no era el punto central, que eso no era lo que había que discutir, pero el profesor poco a poco lo iba llevando al punto de la lectura con lo que el estudiante decía. Entonces yo creo que eso fue fundamental, como los casos concretos y ver cómo se amarra una cosa entonces con la teoría, digamos la información empírica con la teoría, entonces ver cómo se va haciendo ese tejido, eso fue fundamental porque yo siento que eso causa muchas dificultades al principio. Y creo que esa fue, digamos, en todo el proceso académico del pregrado, sería esa como la dificultad para exaltar. Yo logré ver que muchos pelados llegaban sin saber qué era, pero con algunos cursos, por ejemplo, con el curso de problemas colombianos, ellos se enganchaban. Porque claro, veían algo que era cercano, entonces en problemas colombianos se ve, por ejemplo, que el problema de la mujer, que la pobreza, que la exclusión social, que la distribución desigual de los recursos, entonces claro, son temas de mucha actualidad que la gente puede leer un periódico y decir, oye, aquí, entonces van enlazando, entonces eso por ejemplo engancha mucho a los pelados que ingresan. Entonces, pero lo que yo sí siento es que vos, si querés estudiar sociología, vos tenés que tener como condición que a vos te guste todo el tema social, o sea, todo lo que pasa, o sea, el pelado que ve noticieros y le encanta ver cómo es la discusión política y el debate, métase ahí porque va a encontrar como puntos de enganche. El que sí definitivamente, por ejemplo, no le gusta la historia, no le gusta ver un noticiero, no le gusta estar informado, complicado porque nosotros trabajamos con información todo el tiempo, una parte muy crítica de esa información, o sea, no es la información por tener información, sino por contrastar con otras cosas, y la historia es fundamental. En sociología, sí te digo, historia es fundamental. La sociología, tal como se ha consolidado en Colombia, pues claro, ha estado muy atada a posiciones políticas, junto con otras ciencias sociales, junto con historia, etcétera, economía, por ejemplo, que desde los 60 se metieron aquí en Colombia y se distribuyeron en diferentes escuelas, por así decirlo, o universidades, y de acuerdo con eso tienen un enfoque particular y tienen una apuesta política particular. Lo que yo sé, por ejemplo, es que hay una diferencia importante entre la sociología de la Nacional en Bogotá, la sociología de la de Antioquia en Medellín y la sociología de la Universidad del Valle, y ahora tenemos sociología en ICESI. Entonces, ¿qué pasa? Que la Universidad de Antioquia le ha apostado mucho a la intervención social con sociólogos. Entonces, pues allí yo no sé en qué se diferenciaría esa sociología del trabajo social. Yo supongo que de pronto en la manera de abordar, en la manera de hacer el proyecto, en la manera de intervenir, pero el fuerte allí es la intervención. En la nacional creo que hay una apuesta muy importante por sacar profesores de sociología donde el elemento teórico es fundamental, y donde la investigación creo que se da, pero no en niveles tan altos como se da aquí en la Universidad del Valle, donde realmente la apuesta es a formar investigadores y docentes. Entonces, allí ya tenemos como una diferenciación. Bueno, y la sociología de ICESI, la apuesta es
por hacerle a la intervención. Entonces eso, a nivel político hay una cuestión y es que claro, mucha gente tiene la idea de que como Camilo Torres y era sociólogo y entonces fue para la guerrilla, yo no sé qué, de que muchos de los sociólogos están con la izquierda colombiana y efectivamente muchos sociólogos tienen su posición política de izquierda. Sin embargo, estando ya uno en la carrera, uno nota y ya empieza a ver unas posiciones de pronto un poco más conservadoras, donde a nosotros, sociólogos de la Universidad del Valle, nos han referenciado, nos han tildado, por ejemplo, de conservadores, de fachos. No, eso de todo, porque, por ejemplo, con el conflicto o problema que hay aquí dentro de la universidad, los sociólogos no paramos en clases. O sea, así nos toca ir a buscar salón prestado a una escuela, hay CESI o no sé qué, pero eso no se detiene. Y la posición es pública y política y se dice no paramos por esto y esto y eso, no estamos de acuerdo con la violencia como forma para resolver el conflicto. O sea, hay una posición bastante, yo diría que no radical, pero sí fuerte al respecto, porque no es eso, o sea, no es sumarse a un conflicto por sumarse y no es dejar que las cosas pasen sin que uno emita su posición al respecto. Entonces allí la posición es clara y a mí me parece que es muy sólida. Ahora, sí hay que tener en cuenta que en las ciencias sociales hay de pronto una posibilidad más grande o una apertura que vos seas crítico con las cosas, con cómo se están dando, de pronto una sensibilidad para ser solidario con los demás y te enganches por ahí y veas en la protesta una posibilidad social y sí, eso es muy posible, digamos, en estas áreas. Pero no creo que sea como el modus operandi o como lo general, no lo veo. Pues esta es una carrera donde los datos estadísticos son muy importantes para, digamos, el ejercicio de la sociología, pues de la investigación sobre todo. Entonces, pues yo, por ejemplo, tuve que ver matemáticas, tuve que ver análisis cuantitativos de los primeros semestres, más adelante vimos diseño de sondeo y el último curso así que tiene como ingrediente estadístico es análisis de datos agregados. Pues yo no sé cómo a mí me gustaron mucho esos cursos porque vos tenés como diferentes posibilidades de acercarte a un tema, a un problema de investigación. Pero para nosotros es muy importante como definir de una población general o de un grupo particular como la forma, las características generales y luego ir ingresando poco a poco ya en las cualidades más particulares. Entonces para eso, por ejemplo, ese tipo de datos son fundamentales. Entonces si yo voy a hablar del sujeto tal que vive en Cali, que no sé qué, que lleva 30 años viviendo en Cali, como que es muy importante hablar primero de Cali, de esa población que tiene Cali. Si el tipo viene de Nariño, entonces cómo es que en qué proceso social él llega y termina viviendo en Cali. Para eso entonces uno hace mucho uso de las cifras, censos de población, encuestas que ya estén diseñadas. Nosotros hacemos muchísimo uso de esas fuentes. Y también nosotros participamos, y es muy importante que un sociólogo sepa hacerlo, en el diseño de encuestas, entrevistas, instrumentos de recolección de información. Entonces, también es muy frecuentemente, digamos que en los espacios laborales contraten sociólogos para dirigir trabajos de campo donde vos estás coordinando, no sé, 5, 6, 7, 10 encuestadores, pero también desde el diseño de la misma encuesta, porque necesitas una información particular que la tenés que levantar en tanto tiempo y que eso te va a dar información sobre una muestra representativa o de una comuna, de un barrio, del país, etc. Entonces, allí, por ejemplo, eso es importante. Hace falta tener buenas bases matemáticas, sí. Yo creo que es importante porque vos necesitas saber cómo se hace el proceso. Entonces,
A veces si una persona no tiene buenas bases matemáticas, no sabe cómo es el proceso y se queda como en solamente una parte. Te digo, por ejemplo, en una pregunta. Entonces, pero esa pregunta no tiene en cuenta, digamos que vos necesitas una población representativa, que vos necesitas hacer unos ajustes, que vos tenés que hacer, ¿cómo es que se llama eso? Correcciones de muestra, regresiones, bueno, claro que eso lo usan más los economistas, que regresiones lineales, que no sé qué. Ahorita hay programas como el SPSS que te saca la muestra tal, pero si vos necesitas pillarte que eso esté bien, que esté correcto y todo, vos tenés que saber el procedimiento para saber si el sistema se equivoca, dónde está el error. Entonces, por ejemplo, eso es importante. Y sí, yo creo que para eso es muy, muy importante como tener unas buenas bases matemáticas y sobre todo estudiar un poco de estadística. Yo pienso que ahí el tema de la estadística es fundamental, es chévere. Hay personas que tienen como la idea de que la estadística es que pereza, es harta, es no sé qué, pero la estadística te da una claridad conceptual increíble. Porque nosotros trabajamos mucho alrededor de categorías sociológicas. Entonces, cada materia, por ejemplo, a ti te pueden poner en el primer semestre un autor, Durkheim. Entonces, lo central de Durkheim no es si, porque siempre empiezan con el contexto, ¿no? Entonces, que dónde nació, que qué hacía, que era austero, que no era austero, que era conservador, que sí, que no, que le importaba, por ejemplo, el tema de la cohesión social. Entonces ahí el tema de la cohesión social es fundamental. ¿Por qué? Porque es una pregunta sociológica que desde que el tipo se la imaginó hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace que una sociedad se mantenga integrada? ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales esto no se va todo el mundo pues para un lado? Y eso ayuda también a comprender los desarrollos posteriores de otros conceptos o de personas que vienen trabajando con esta misma línea. Y luego ya podemos hablar en este momento, no sé, de individuación, procesos de subjetivación y todo eso, pero entonces nos vamos a los orígenes. Entonces, en la sociología se trabaja mucho con eso, con categorías sociológicas, con autores. ¿Tá? Lo más chévere de la sociología y a los que les pueda interesar, a mí me parece que está como que está como del tercer semestre en adelante. ¿Qué es eso? Que a ti te dan un caso, no, pues que a mí me interesan, no sé, los niños de Agua Blanca por alguna razón. ¿Qué le interesa de esos niños? No, pues que tienen mamás o no tienen mamás, o que dónde viven, o que no sé qué. Listo. Entonces, venga, haga un contexto de eso. Y entonces poco a poco uno va haciendo los ejercicios del caso que le llamó la atención y vas viendo cómo se va tejiendo eso con las teorías, con todas las teorías que ve uno en los primeros semestres, y se sacan problemas de investigación muy chéveres. Eso yo creo que es como lo que más podría enganchar a la gente. Y hay una cosa que, por ejemplo, yo le tenía miedo, como que yo decía, no, pues teóricamente yo qué voy a poder decir, estos tipos ya han, no sé, quemado las pestañas durante siglos, pues sí, claro, pueden decir cosas muy brillantes. No, uno termina un poco haciendo eso, o sea, en el momento en que estás discutiendo una teoría, en el momento en que estás viendo si aplica aquí o no y cuáles son las variaciones, ya de alguna manera estás haciendo un aporte a esa teoría. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me parece importante. El levantamiento de datos es fundamental, sobre todo porque permite tener muy actualizada no solo a la universidad, sino a la gente sobre cosas que pasan en la ciudad, sobre fenómenos, problemas sociales, el desplazamiento forzado, por ejemplo, aquí lo han trabajado muchos sociólogos, antropólogos. Entonces vos necesitas estar registrando como cada cosa que pasa, y esos datos, por ejemplo, las alcaldías son unas que cogen muchísimo esos datos para ver, bueno, qué pasa, pero más allá de que hay un 56% de los hogares en línea de pobreza, ¿eso qué significa? Sí. ¿Qué está pasando en la ciudad? Entonces allí llega el sociólogo, llega también el antropólogo y hace su análisis. Y ahorita, por ejemplo, que hay estudios políticos aquí, entonces también el politólogo tiene algo que decir. Y también en la formulación de proyectos de intervención para poblaciones están metidos también sociólogos, politólogos. Yo te decía al principio, nosotros intervención no hacemos, pero en el mercado laboral sí
sí se requiere mucho eso y hay sociólogos que han aprendido a hacer intervención pues porque les tocó, porque era el trabajo que había y al lado de trabajadores sociales, de psicólogos y de otra gente se ponen a hacer ese tipo de intervenciones. Sí, como eso.